Bienvenidos a las Live Talks del Museo de la Ciencia Cosmocaixa, con la colaboración de la Asociación Catalana de Comunicación Científica. Hoy vamos a hablar de excavaciones arqueológicas y paleontológicas en el continente africano. Esta podría ser una escena cualquiera en la garganta de Olduvai hace aproximadamente 2 millones de años. Pero cerca de estos yacimientos de la garganta de Olduvai tenemos otra localidad, la Etoli, donde la arqueóloga Mary Leakey encontró estas pisadas fósiles. De hecho, este molde que veis aquí está realizado directamente sobre las pisadas auténticas que se conservan en Tanzania. 3 homínidos que hace 3,7 millones de años deambularon por este lugar. ¿Quiénes son los responsables? Pues estos homínidos eran el Australopithecus afarensis. Aquí tenemos un molde de Lucy que todos vosotros y vosotras podéis visitar y conocer en la Sala Univers de Cosmocaixa. Para hablar de las excavaciones en África, ¿quién mejor que el doctor Manuel Domínguez Rodrigo, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Alcalá de Henares, es codirector del proyecto IDEA precisamente en la garganta de Olduvai y ahora mismo también profesor de la Rice University en Houston. Hola, Manuel. Manuel Domínguez Rodrigo, Hola. ¿qué tal? Muy bien, Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí en la Sala Univers, las Live Talks del Museo de la Ciencia Cosmocaixa. Muchísimas gracias por acceder a hablar con nosotros en esta sesión y sobre todo avisar a nuestros seguidores y seguidoras que ahora mismo estás conectando con nosotros desde Houston, desde la Rice University. Y bueno, queríamos agradecerte que durante, que en esta diferencia horaria pues que puedas atendernos en esta live talk sobre precisamente excavando en los lugares más remotos de la humanidad en África. La primera pregunta que querría hacerte es que siempre que hablábamos o hablamos, ¿no?, de excavaciones en el continente africano, nos aparecen nombres tan míticos como el de Louis Leakey, Richard Leakey, Mary Leakey, es decir, la saga de los Leakey, pero también de personajes como Donald Johanson, Yves Coppens, ¿no? Algunos, los dos codescubridores junto con Maurice Tayeb de Lucy, que la tenemos a nuestras espaldas. Y también personajes como Tim White, etcétera. Es decir, nombres de personajes, sobre todo anglosajones, que ocupan nuestras bibliotecas, ¿no?, de libros de divulgación científica y que han sido protagonistas en las carreras universitarias de muchos de nosotros. Pero tú estás trabajando ahora precisamente en un lugar tan conocido como la garganta de Olduvai. ¿Qué representa para una persona como tú, ¿no?, pues el trabajar allí y de esta manera también codirigir un proyecto tan importante como es el proyecto IDEA, ¿no?, del Instituto de Evolución en África que tenéis precisamente allí trabajando en Olduvai, en Tanzania? Pues Jordi representa que nadie ha visto en 2 millones de años y por lo tanto nosotros tenemos el gran privilegio de poder estar viéndolos según los estamos excavando. Y luego responsabilidad, porque sabemos, después de haber visto todos los yacimientos que tienen más de 1 millón de años en África, que no hay nada parecido a estos yacimientos de Olduvai. Están en una preservación óptima. Si en el siglo XX, en la segunda mitad, se reconstruyó lo que sabíamos del origen del comportamiento humano a partir de los pocos yacimientos que había en Olduvai, sabemos que en los próximos 50, 60 años va a seguir ocurriendo lo mismo. Hemos tenido la suerte de descubrir una serie de yacimientos nuevos y lo que sabemos es que estos yacimientos van a formar el eje central de la reconstrucción del comportamiento humano que podamos hacer en los próximos años. Entonces, como he dicho antes, privilegio por ser los primeros que los sacamos a la luz y mucha responsabilidad.
Bien, solo recordad hemos tenido un pequeño problema de sonido al principio, recordad que Manuel Domínguez Rodrigo está conectando con nosotros en directo desde Houston y además también recordaros que cualquier pregunta que tengáis la podéis hacer a través de vuestras aplicaciones y nosotros, en este caso, las filtraremos, ¿no? Nos llegarán a nosotros y las haremos públicas o las expondremos hacia Manuel Domínguez Rodrigo. Manuel, gracias por la introducción. Resulta que, claro, ahora estábamos hablando de tu trabajo actual en un lugar como Oldupay Gorge, ¿no? Y la codirección del proyecto IDEA, pero de hecho tú desde la década de los 90, incluso un poco antes, ya empezaste a trabajar en África. Fuiste uno de esos pioneros que mientras casi aquí en nuestra casa no se hablaba de equipos de excavación en temas de evolución humana o de primeros homínidos, pues podríamos decir antiguos, tú ya estabas haciendo trabajos de tafonomía en Kenia. Incluso cuando nos conocimos tú y yo fue precisamente por unas excavaciones arqueológicas y paleontológicas en el lago Natron, en Tanzania. ¿Nos podrías hacer un poco de biografía tuya, ¿no? De cuál ha sido tu experiencia? Porque yo creo que es lo que están deseando escuchar nuestros seguidores y seguidoras, ¿no? De tus aventuras, ¿no? por el continente africano. Bueno, pues lo que los oyentes, lo acabas de decir tú, posiblemente no saben es que tanto tú como yo, que tenemos hace bastantes años, en África en los primeros años de las excavaciones del lago Natron, ¿no? En el área de Benín. Entonces, mi trayectoria ha sido muy sencilla. Ha sido unos primeros años de estudios neotafonómicos con carnívoros en varios parques nacionales en África Oriental, en Kenia en concreto y luego en Tanzania. Luego pasamos a ser más ambiciosos y planteamos el proyecto de Benín, en el lago Natron, en el que tú estuviste y fuiste figura fundamental en ese equipo. Y a partir de ese proyecto, un proyecto que tengo que decir que sobrevivió a pesar de que luchamos contra los elementos y con economía de guerra, porque no había prácticamente financiación. A partir de ahí seguimos moviéndonos, luego fuimos al lago Eyasi, del lago Eyasi hicimos la transición completa hacia la garganta de Olduvai, que es donde hemos estado en los últimos 17 años. Muy bien, y así, volviendo un poco a los yacimientos de la garganta de Olduvai, que es donde estáis trabajando actualmente, ya sabemos que un poco lo que mueve a veces las portadas de las revistas, tanto científicas como Science, Nature y también las de divulgación, es el hallazgo de cráneos, ¿no? El hallazgo de restos de homininos. ¿Cuáles han sido vuestros descubrimientos, podríamos decir, más importantes a nivel biológico en los yacimientos de Olduvai donde estáis trabajando? Porque han habido descubrimientos y realmente muy interesantes. Sí, vamos a ver, siguiendo lo que es la pista del fetiche del paleoantropólogo, que es como has puesto tú muy bien el cráneo y el cuerpo de homínido, tenemos la suerte de sacar, por ejemplo, el único esqueleto parcial que existe de un Paranthropoideae. No sabíamos cómo eran de cuello para abajo hasta que lo descubrimos. Y luego también sacamos restos del primer homínido que era completamente terrestre, que ya no utilizaba los árboles y que nosotros vimos en su momento, nos faltaban los dientes, pero vimos que se parecía mucho a un Homo erectus, ¿no? Que con fechas próximas a 2 millones de años pues fue un poco visionario y que luego fue respaldado por los descubrimientos que se hicieron de esta especie en esa cronología en Sudáfrica. Eso sería un poquitín los restos homínidos más relevantes que hemos tocado hasta la fecha. Pero te he de decir que, como bien sabes, lo que a nosotros nos gusta más es la recuperación de información para reconstruir el comportamiento humano. Y en esa fase sí que es fundamental la labor que hemos realizado en los últimos 15 años, porque nos ha permitido hacer algo que desde hacía medio siglo nadie había logrado en Olduvai, que es descubrir yacimientos nuevos. Yacimientos nuevos que están espectacularmente preservados y que se pueden estudiar en la actualidad con todas las técnicas disponibles en el siglo XXI y para poder estudiar toda la información que tienen. Entonces, en esa medida estamos contribuyendo a reconstruir cuál es el comportamiento de los primeros seres humanos,
cuáles son los elementos fundamentales de su adaptación, de su dieta, y en este momento en el que estamos ahora mismo estamos intentando tantear los fundamentos básicos de su organización social, algo que solamente podemos hacer gracias a esta presentación. ¿Me Eh, oís bien? Te oímos un poco entrecortado, es decir, te oímos, ahí hay momentos que te oímos muy claramente, pero hay momentos en que la conexión aparece como un poco entrecortada. Es como si fuera como si estuviese débil la señal, pero bueno, te hemos podido ir siguiendo. Simplemente yo creo que ha sido muy interesante lo que has planteado, porque hemos empezado con una pregunta donde te interrogabas sobre qué descubrimientos paleoantropológicos habéis hecho, pero muy bien que hayas conectado con la cuestión arqueológica, ¿no? Muchas veces le damos mucha importancia a los huesos de homínidos, pero es importantísimo también sus vestigios culturales, ¿no? Y realmente las aportaciones que estáis haciendo al conocimiento de nuestro comportamiento más ancestral son básicas. Ahí conectaríamos con una pregunta que nos entra de nuestros espectadores y espectadoras, que Boguslav Ubik nos pregunta: ¿cuáles son las pruebas de que Tanzania sea la cuna de la humanidad? Bueno, vamos a ver. En realidad, cunas de la humanidad hay más de una. Hay una de la humanidad. Esto es separo porque yo... Manuel, disculpa que te interrumpa. Manuel, disculpa que te interrumpa. ¿Puedes repetir la respuesta? Porque hemos perdido totalmente la señal de entrada de audio. Es decir, que te oímos, pero como un susurro, como muy prueba a ver si puedes repetir la respuesta. Sí. Diría que una de la humanidad No te escuchamos ¿Me oís? bien. No te escuchamos bien, Manuel. No. Eh, no sé si voy a... ¿Queréis que hagamos la prueba de conectar con otro ordenador o crees que sería muy lento que pudieses conectar con otro ordenador? No, puedo conectarme de inmediato. Mira, ahora te oímos bien. Sí, Es que, no sé, es como momentáneo. Hay momentos que te oímos perfectamente y hay momentos que se pierde absolutamente. bien. Vamos a ver, en respuesta al oyente, diré que la única No, Manuel, tendremos que hacer la prueba con el otro ordenador porque se vuelve a perder. Al inicio se oye perfecto y después te perdemos absolutamente. Si quieres, conecta y yo mientras, no sé, puedo ir haciendo un resumen de cuestiones que tú has ido respondiendo. Muchas gracias, Manuel. De acuerdo. Bien, estamos en directo desde Cosmocaixa, las Live Talks de Cosmocaixa, Museo de la Ciencia, en colaboración con la Asociación Catalana de Comunicación Científica. Nuestro ponente, que es el doctor Manuel Domínguez Rodrigo, está mirando de conectar ahora mismo desde otro ordenador porque teníamos problemas de sonido. Está en directo con nosotros desde Houston. Y un poco para que os resumir, primero le hemos preguntado sobre su trayectoria en África. Él empezó trabajando en los 80-90 a nivel de taxonomía en yacimientos de Kenia y en observando carnívoros. Hola Manuel, te veo bien. A ver ahora el sonido cómo lo tenemos. Nos ocurre un poco lo mismo que antes. A la primera palabra que dices se escucha bien, pero después se pierde. Vale. A ver, vamos a probarlo. Si quieres, vamos a probar a responder la pregunta de Boguslav Ubik, que nos preguntaba cuáles son las pruebas de que Tanzania es la cuna de la humanidad, y si no me equivoco, tú le estabas respondiendo que no hay una sola cuna, sino que hay muchas cunas, ¿no?, de la humanidad. Claro, hay varias cunas. La única que podría entender.
No te escuchamos, Manuel. Se ha empezado a oír muy fuerte y a medida que se va acumulando la explicación tuya, la perdemos. Pues, ¿cómo queréis? Pues no sé cómo lo podríamos resolver, compañeros, compañeras. No os preocupéis que mientras tú me escuchas a mí, ¿no, Manuel? Sí, te escucho perfectamente. Pues mientras voy a hacer un poco el resumen. Manuel nos ha explicado un poco su trayectoria en África. Empezó haciendo estudios taxonómicos con carnívoros. Después estuvo durante varias campañas trabajando en el lago Natron, en unos lugares magníficos donde trabajó Glyn Isaac y Richard Leakey años A, ¿no? Y que esto permitió que tuviésemos mucha más información de estos lugares. Y después Manuel y su equipo se desplazaron hasta Olduvai, donde en la garganta de Olduvai se están realizando pues una serie de excavaciones donde se están poniendo a la vista incluso nuevos yacimientos que no se conocían. No solo son descubrimientos paleoantropológicos, sino también arqueológicos. Y un poco ahora estábamos intentando responder las ya bastantes preguntas que se nos están acumulando de nuestros oyentes. ¿Queréis que proceda, compañeros, a darle paso a las preguntas a Manuel? Vamos a probarlo. A ver, volvamos a la pregunta de cuáles son las pruebas de que Tanzania es la cuna de la humanidad que nos planteaba Boguslav Ubik. Bueno, Tanzania en concreto no. Te perdemos, Manuel. Me perdéis. Sí, mira, Manuel, me explican que te han enviado un nuevo link de conexión, si puedes acceder a ese nuevo link. Y bien, yo mientras lo que haré será comentaros que en los yacimientos de Olduvai, para empezar, ¿por qué hablamos de yacimientos? Porque Olduvai es como una gran garganta donde se tienen documentados más de 200 yacimientos arqueológicos y paleontológicos. ¿Qué ocurre? Que allí no solo trabaja un único equipo, sino que trabajan varios equipos, y el trabajo que realiza el proyecto IDEA, el Instituto de Evolución en África, que codirige Domínguez Rodrigo, está centrándose en algunos yacimientos que ya se habían excavado, pero de los que no teníamos demasiada información, y otros nuevos que es la primera vez donde se excava. Entre otras cosas, a nivel paleoantropológico, lo que nos estaba comentando es que han hallado restos no solo de Homo ergaster, y de alguna manera así respondo a una pregunta que veo aquí en el monitor, que es de Jordi Coll. Han encontrado restos de Homo ergaster, también habían excavadoras y excavadores previos al equipo de IDEA que habían hallado restos de Homo ergaster, pero lo que es muy importante es de que en Olduvai se encontró en 1959 los restos de un Paranthropus boisei, y ellos han encontrado restos postcraneales también de Paranthropus boisei. Hola, Manuel. A ver, Jordi, a ver si tenemos más suerte, efectivamente, porque el protagonista aquí eres tú y lo que es importante es que te puedan escuchar a ti. Pues bueno, vamos a intentar proceder a la pregunta de Boguslav Ubik. ¿Cuáles son las pruebas de que Tanzania es la cuna de la humanidad? Tanzania es no la cuna de la humanidad. Tenemos la tendencia a llamar cuna de la humanidad allí donde encontramos un registro excepcional bien preservado. Hay otra cuna de la humanidad en Sudáfrica. La única cuna real de la humanidad que tenemos es el continente africano. Entonces, dependiendo del periodo que estemos estudiando de ese proceso, tenemos varias cunas. Y allí en Tanzania, si queremos estudiar el origen del género humano, de Homo, pues tenemos una excepcional, que es la garganta humana. Muy bien, y aunque he intentado darle respuesta mientras conectábamos contigo, hay una pregunta de Jordi Coll que nos dice: ¿existen yacimientos de Homo ergaster en Olduvai? Nosotros estamos trabajando desde hace 5 años con la idea de que todos los yacimientos que estamos excavando, tanto los tradicionales como los nuevos, es más coherente atribuírselos a Homo ergaster, Homo erectus, que no a Homo habilis. Ahora sabemos que tenemos las 3 especies coexistiendo en el tiempo, y antes simplemente hacíamos la atribución de autoría porque no había otro candidato. Los elementos de conducta que estamos sacando en estos yacimientos tienen un grado de complejidad
bastante inesperado y creemos que tenemos que acudir a un homínido más complejo como es un golfista. Pues un dato importantísimo que creo que a muchas de las personas interesadas en evolución humana que nos están escuchando va a ser importante, ¿no? Porque siempre en la bibliografía se nos ha hablado de Homo habilis allí en la garganta de Oldupay, y aquí pues el dato que nos estás aportando es muy interesante. Carlo Vittorio Corona nos pregunta, ¿cómo pondría en orden de importancia las diferentes calidades que hacen en fósiles humanos? A ver, como veo que debe ser una persona que debe ser italiana, a ver, ¿cómo pondría en orden de importancia las diferentes calidades que hacen un fósil humano? Supongo que se está refiriendo a qué tipo de herramientas, ¿no? fabrican que fabricaron los diferentes homininos, ¿no? Seguramente nos está preguntando esto. No entiendo muy bien el sentido de la pregunta, pero si es lo que Sí, tú comentas, orden de importancia sería muy complicado ponerlo en exacto. función de eso. Bueno, Entonces, pues mira, pasamos a la pregunta de Daniel Gómez, que dice, ¿cuáles son algunos de los nuevos descubrimientos del comportamiento humano que le han llamado más la atención? bien, después de dedicarme más de 3 décadas al tema, yo creo que estamos en una fase donde tenemos mucha seguridad a la hora de decir que los primeros seres humanos en 2 millones de años están comiendo carne de manera regular. Es decir, que un elemento fundamental del comportamiento y la adaptación de esos primeros humanos es la adquisición de proteína animal. Eso es un elemento que ya sospechábamos, pero que durante 40 años ha estado sujeto a mucha controversia. Lo que más me sorprende es que podemos llegar a este tipo de interpretaciones ahora yendo más allá del peritaje de los expertos. Es decir, podemos emplear tecnologías de inteligencia artificial que objetivamente son capaces de poder identificar qué tipo de carnívoro ha modificado un fósil, y con eso solamente podemos ya desechar pues, ideas que se tenían de que los primeros homínidos estaban carroñeando a Félix, por ejemplo. No encontramos esa señal en el grueso de los huesos que estamos excavando. ¿Qué es lo que más me llama la atención? Me llama la atención de que cuando hemos visto los modelos de evolución humana en la última mitad del siglo XX, prácticamente no teníamos registro, había muy poco yacimiento antrópico bien preservado. Ahora tenemos más, y lo que estamos sacando en todos estos yacimientos es exactamente lo mismo. Son patrones de conducta que nos conducen a ver, primero, que comían los mismos animales en el entorno de Uruguay. Segundo, que incluso tenemos la misma representación casi equitativa de distintos tipos de especies. Tercero, que todo eso lo hacen con una densidad de consumo de restos mucho mayor de lo que se observa en los campamentos de cazadores-recolectores actuales. Y cuarto, que eso lo hace en periodos temporales muy breves, porque prácticamente no hay una alteración de los huesos que indique que han estado expuestos mucho tiempo. Si además vemos que en esos patrones estamos descubriendo que sin haber ningún tipo de constricción ambiental, el patrón de consumo es exactamente el mismo en todos ellos, es decir, que se juntan todos los homínidos en el mismo punto y en 20, 30 metros cuadrados están reiteradamente consumiendo todos estos recursos, eso tiene un potencial con respecto a cómo están organizados socialmente muy importante. Entonces ahí es donde estamos ahora, investigando esas cuestiones. Pues muchas gracias. Realmente, insisto, la información que nos estás aportando es de primer orden y convierte esta Life Talk en una auténtica clase de evolución humana. José Manuel González nos hace una pregunta muy interesante, que es ¿cómo es un día de excavación en la garganta de Oldupay? Pues este tipo de preguntas me gustan porque es espectacular, es muy vivencial. Es decir, nunca terminas de acostumbrarte. Yo llevo 34 años yendo a todas aquellas zonas y cada año es más gratificante. Nos levantamos muy pronto, a las 6, entre las 6 y 6:30 de la mañana ya estamos arriba desayunando. Tenemos que intentar empezar a trabajar en los yacimientos antes de que el sol se encuentre en su cenit porque hace bastante calor. Entonces, tras un desayuno consistente, nos desplazamos a los yacimientos y empezamos a trabajar hasta el mediodía, donde el calor ya lo hace francamente difícil. En ese momento regresamos al campamento, comemos, después de comer realizamos labores de laboratorio hasta que el sol amaine un poco y volvemos otra vez al campo hasta que básicamente el sol se ponga, ¿no? Entonces pasamos un buen periodo por la mañana y un buen periodo por la tarde.
Y luego hay mucha actividad a lo largo de la noche, porque nuestro equipo es un equipo muy pluridisciplinar, tenemos asociada una escuela de campo y al margen de que se den clases prácticas y clases teóricas, pues hay bastante actividad en el laboratorio. En realidad, a pesar de levantarnos a las 6, no vamos a acostarnos hasta las 10 de la noche, 10 y media, 11. Estamos todo el día trabajando para maximizar la cantidad de información que sacamos, porque los oyentes tienen que saber que una campaña en Uruguay es extremadamente cara, tan cara que hay que rentabilizar cada uno de los días que estamos allí. Muchas gracias. Manuel, sí, cuando Manuel se refiere a que son campañas muy caras, la experiencia allí la hemos visto sobre el terreno, no solo porque sea caro por los vehículos que necesitas, transportes, provisiones, sino porque hay que pagar unos permisos de excavación que son evidentemente carísimos, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, con el poco dinero que a veces tienen los equipos de investigación, ¿no? Y sobre todo los que se dedican al trabajo de campo, pues hay que aprovecharlo. Carlo Vittorio Corona ha vuelto a hacer acto de presencia y se disculpa por su expresión, ¿no? Pero se ve que se refería en su pregunta, la ha reescrito y yo la interpreto que nos pregunta, que te pregunta concretamente qué es lo que caracteriza a nivel anatómico al género Homo, ¿no? Cuando se están estudiando huesos de homininos, ¿qué diferenciaría al género Homo de, por ejemplo, género Paranthropus o el género Australopithecus? En este momento llevamos bastantes años con mucha controversia para poder diagnosticar de manera correcta qué es Homo. Entonces, en el saco de Homo, lo que llamamos los primeros Homos, se han metido varias cosas. Se han metido pues homininos que tienen un esqueleto muy primitivo, muy pequeños, con homininos que tienen un esqueleto muy moderno y bastante más evolucionado. Entonces, el único punto en común que ahora mismo sujeta todo lo que es el holotipo actual de Homo sería un incremento de la encefalización, es decir, estamos llamando a Homo a homininos que ya muestran un grado pues, considerable de desarrollo encefálico y por considerable estamos hablando pues, a partir de 560, 600, 700 centímetros cúbicos y luego una reducción importante de la dentición, todo de la dentición posterior, molares, ¿no? Entonces esos dos elementos van emparejados casi en la mayor parte de restos que metemos en ese saco muy heterogéneo que denominamos Homo. Y es necesario, de hecho hay bastantes investigadores que piensan que seguir llamando Homo a algunos fósiles que clásicamente hemos llamado Homo habilis, pues no corresponde, no sería adecuado. Entonces, bueno, pues por orden de importancia en este momento, dada la preeminencia, la mayor abundancia de restos del esqueleto craneal, esos serían los rasgos fundamentales, grosso modo. Luego están los técnicos, que es cómo funcionan las suturas, cómo se condicionan determinadas regiones anatómicas a nivel craneal, etc., ¿no? Pero la genética sería esa. Muy bien. Antes, cuando realizábamos la intro, ¿no? la presentación de esta Live Talks, os he mostrado un molde de las pisadas de la Etoli que están aquí en la Sala Univers del Museo de la Ciencia Cosmo Caixa. Y comentaba que la descubridora de estas huellas fósiles fue la doctora Mary Leakey, arqueóloga, y que asociamos siempre pues, a los yacimientos de la garganta de Oldupay. Pero han existido otras mujeres muy importantes en el mundo de la evolución humana, ¿no? Pues tenemos a Kathy Schick, tenemos dentro precisamente de la saga Leakey, pues a Miff Leakey, tenemos a Louise Leakey, tenemos también por ejemplo, pues a Jean Sett. Es decir, un gran grupo de mujeres preeminentes en el tema de la evolución humana. Pero también es cierto que siempre hemos hablado mucho más de personajes masculinos. ¿Cuál es el papel actualmente de las mujeres en el terreno de la investigación de evolución humana? Creo que en tu equipo pues, tenéis una nutrida presencia de ello, ¿no? Sí, en mi equipo son mayoría. Mi equipo en la actualidad son mayoría. Siempre lo han sido. A partir de los años de Natron, cuando por fin configuramos un equipo grande, por circunstancias no premeditadas, en realidad se dio la circunstancia de que una parte importante del equipo es femenino, ¿no? Entonces, es verdad que esto ha sucedido
en los últimos años han ido todavía aumentando el número de mujeres que se están incorporando en la primera línea de la reconstrucción del origen del ser humano. Y se está notando no solamente entre aquellas mujeres que vienen de ámbitos más, de esferas más occidentales, sino también dentro del mismo continente africano. Hay que recordar que se acaba de jubilar la que fue conservadora y en su momento también directora en el Museo Nacional de Nairobi, en Mambúa, más recientemente la responsable del Museo Nacional de Tanzania, Agnes Gidna, también es mujer, es decir, que se están incorporando varias. En la actualidad tenemos un programa aquí en la Universidad de Rice donde también la mayor parte de las personas que están estudiando paleoantropología son mujeres, que vienen de países tan diversos como Kenia o como Zambia. Así que Sí. van a estar llamadas a jugar un papel más grande todavía. Sí, de hecho era una de las preguntas que tenía reservada para ti y era precisamente que también entre los nombres de los investigadores e investigadoras que nos aparecían siempre en las publicaciones de los 70, 80, 90 eran nombres básicamente de occidentales, ¿no? de europeos o norteamericanos, y que efectivamente cada vez más, sobre todo a partir de los 90, hemos visto una presencia de investigadores etíopes, tanzanos, etcétera, lo cual es importantísimo porque creo que además vosotros estáis participando mucho para que esto sea así, ¿no? Para desarrollarlo. Los grupos de trabajo internacionales sobre todo han estado muchos años, supongo que formando a personas locales, pero ahora realmente la dirección de muchos de estos yacimientos, ¿no? de muchas de estas excavaciones, ya es por parte, ¿no? de científicos y científicas locales. Sí, empieza a ser así. De hecho, hubo un movimiento al inicio de la pandemia en que se dijo que había que aprovechar la circunstancia para que en este momento complicado de poder hacer la arqueología de campo fuera el momento en que los investigadores africanos tomaran el relevo y se presentaran un poco en primera línea en todos estos proyectos de investigación. En nuestro caso en concreto, nosotros hemos procurado, desde que empezamos a trabajar en Tanzania, que esto fuera así. Nosotros tenemos asociada una escuela de campo, que era la escuela de campo de la Universidad de Dar es Salaam. De esa escuela de campo han salido alumnos. De hecho, una de las personas, una de las mujeres que mencioné anteriormente, Agnes Gidna, fue alumna de aquella escuela, que fue progresando paulatinamente, hizo su tesis doctoral, una tesis doctoral más importante, novedosa, y que llegó al mayor puesto que podía desarrollar en el Museo Nacional de Tanzania, y en la actualidad es la codirectora del programa de patrimonio de Ngorongoro, ¿no? Todo lo que es la gestión de Olduvai, la gestión de Laetoli, lo lleva. Muy bien. Ignasi d'Àngel nos hace una pregunta que es: ¿hay indicios de canibalismo entre especies coetáneas de homininos? Indicios de canibalismo, sí. Lo que pasa es que aquí en África no la hemos sacado hasta más tarde. Hasta el Pleistoceno medio no tenemos indicios de que haya manipulaciones, vamos a decirlo de manera un poco más aséptica, manipulaciones antrópicas de restos humanos. Es decir, que otro ser humano lo haya descarnado, lo haya manipulado, lo haya fragmentado, etc., ¿no? Porque es muy difícil probar con los pocos restos que tenemos en África que ese sea un gesto exclusivamente de canibalismo. No es como lo que tenemos en Dolina, en Atapuerca, donde la muestra es lo suficientemente amplia como para mostrar que efectivamente hace más de 800.000 años hay canibalismo, ¿no? Pues en varios puntos del mundo tenemos restos con clara evidencia de haber sido manipulados de forma antrópica y que posiblemente encajan con esa conducta caníbal. Muy bien. Voy a juntar ahora dos preguntas, porque por un lado Francisco Navarro nos pregunta ¿de dónde obtienen la financiación? Y Óscar Luis Pascual pregunta después, ¿la financiación es pública, privada o mixta? La financiación ha sido para nosotros siempre mixta. Mixta porque hemos trabajado con los programas de investigación nacionales del Plan I+D, que son programas que hasta ahora han sido fundamentales para el desarrollo de este proyecto en las décadas que llevamos en África, pero que no pueden cubrir todos los gastos porque, para que os hagáis una idea, solamente lo que es el coste de permisos, dependiendo del año y el número de personas que yo llevo al campo, pues pueden oscilar entre 15.000 o casi 20.000 euros. Entonces, si eso solamente son los permisos, imaginaros lo que son los desplazamientos, los viajes, alquileres de vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahora lo que hemos podido hacer es
conjugar lo que es la financiación pública española a través de los programas I+D con los programas de arqueología en el exterior que tiene el Ministerio de Cultura, a partir también del Instituto de Restauración, y con una escuela de campo, que en la actualidad es una escuela de campo que llevamos de la Universidad de Carolina del Norte, con un profesor de allí que se llama Charles Eckland y que es una fuente fundamental. De hecho, es casi el 50% de los recursos que estamos en cada campaña. Muy bien. María Luisa Castañeda pregunta, ¿qué yacimientos han aportado más información en cuanto a la evolución humana? Turkana, Olduvai o Sterfontein, por poner 3 grandes cunas africanas que nos cita ella. Si son yacimientos ontológicos con respecto a los restos encontrados de homininos en ellos, sería muy difícil decirlo, porque cada una de esas 3 regiones ha aportado una fundamental de restos pertenecientes a un rango de especies diferentes, ¿no? Los centenares de restos de homininos que hay en Sudáfrica nos permiten conocer muy bien antropos robustos, como eran los australopitecos, como eran los primeros Homo ergaster, Homo erectus. En cuanto a Kenia y en cuanto a Covifora en Kenia o Olduvai en Tanzania, Olduvai sigue siendo, si uno mira su extensión, una de las zonas que tiene mayor densidad de restos de homininos. Lo que pasa que es verdad que la mayor parte de ellos son muy fragmentarios. A ese respecto, los descubrimientos de Covifora han sido más importantes. Olduvai jugó un papel histórico en desvelar especies que sirvieron para generar el holotipo de algunos de estos primeros homininos, pero es verdad que la reconstrucción física más importante la hemos hecho a partir de esqueletos parciales o de restos más completos que se encuentran en Covifora. No olvidemos que además tenemos todo un país como es Etiopía, que es fundamental en este debate. Para homininos, sobre todo de los primeros 3 millones de años de evolución humana, no tiene competencia. Es igualmente importante. Si la pregunta va dirigida a yacimientos de tipo arqueológico con los que somos capaces de reconstruir el comportamiento de los primeros humanos, entonces he de decir que ningún país en este momento en el continente africano puede compararse a Tanzania y en concreto a la Garganta Olduvai. Muchas gracias. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta de Lluís Casamichana, en la que te va a hacer falta un poco la bola de cristal, ¿no? Y es, ¿se sabe el color de la piel de las gentes de aquella época? No se sabe el color y esta es una de esas cuestiones de las preguntas que se hacen justo con lo del lenguaje y demás, en que es complicado responder sin meterse muy a fondo en el ámbito especulativo. Sí es verdad que podemos aproximarnos de manera indirecta. Por ejemplo, podemos aproximarnos a través de la utilización de la melanina de la piel, ¿no? Cuya activación tiene mucho que ver con la pérdida de pelo y con la protección con respecto a las radiaciones solares. Cuando se han aplicado relojes biomoleculares a esa parte de los genes que intervienen en la activación de la melanina, se ve que como mínimo, sabemos que estaríamos en torno a entre 1,2 o 1,5 billones de años para hablar de cuerpos que ya son cuerpos que se han desprendido de buena parte de su pelaje, ¿no? Entonces esa sería una de las maneras de aproximarnos. Luego hay maneras más indirectas todavía, que es hacer toda la filogenia genética pues, de parásitos que llevamos asociados como son piojos y demás, ¿no? Y los últimos estudios también pues, van en esa. Posiblemente antes, pero en torno a esa fecha casi seguro que sí. Muy bien. Esther Hidalgo nos pregunta, ¿podemos conocer cómo eran las relaciones entre hombres y mujeres en esos yacimientos mientras vemos aquí a Lucy a nuestras espaldas, una hembra? Sí, Lucy, y que además cuando uno mira las portadas y los libros de divulgación que se publicaron en su momento, incluso hasta fecha reciente, utilizando la reconstrucción que hay, por ejemplo, en el Museo de Historia Natural en Nueva York, donde Lucy va acompañada de un macho, de alguna manera, y eso también lo transmitió el equipo que descubrió los homininos más antiguos, se pensaba que podía haber cierto atisbo de monogamia. Lo que ahora mismo sabemos es que no es cierto. No hay ninguna especie de hominino conocida hasta la fecha en las cronologías que estamos hablando en los primeros 4 millones de años, y si me preguntan mi opinión, incluso después también, donde no se atisbe un grado importante de dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual implica que hay diferencias notables en los volúmenes, en el tamaño de los machos y de las hembras, con los machos siendo ostensiblemente mayores,
y la presencia de caracteres sexuales dimórficos secundarios, ¿no? Hay, por ejemplo, el parántropo boisiei clásico, el que describía Jordi antes, pues tiene claramente una cresta sagital, como los gorilas, mientras que las hembras no. Entonces, en ese contexto, si tomamos el ámbito de la ecología conductual climatológica como referencia, hay que pensar que las relaciones son de índole pues muy promiscuas, muy poligámicas, es decir, asociaciones muy poco estables, seguramente entre machos y hembras, en grupos que son donde habrá varios machos, grupos donde hay varias hembras. Aún así, es verdad que habiendo tal diversidad de homininos, posiblemente estas estrategias varíen. Hace unos años se vio, por ejemplo, que en Sudáfrica había una diferencia considerable de sexos representados cuando se consideraban a los parántropos robustos por un lado o a los australopithecus africanos por otro, ¿no? En el primer caso había muchos más machos, en el segundo había más hembras y más juveniles, ¿no? Eso sí se coteja con los perfiles de mortalidad que generan los leopardos en la actualidad sobre primates con populaciones, pues nos hace especular sobre la posibilidad de que alguno de estos homininos pudiera estar organizado en torno a la estructura de harén, ¿no? Un macho reproductor con varias hembras a su cargo y varias de estas unidades, ¿no? Pues siendo o a nivel grupal o en el espacio. Pero lo que sí es cierto es que en estos momentos donde estamos no hay ningún atisbo de estrategia monogámica ni nada que se parezca a lo que identifica la estructura básica del comportamiento humano en nuestra especie en la actualidad. Es más, voy a anticipar, eso todavía no lo hemos escrito, no lo estamos estudiando en este momento, y las conductas que estamos reconstruyendo en estos yacimientos nuevos del Dubái, a pesar de que muestran rasgos muy próximos a lo que nosotros identificamos como humano, en la manera en que cooperan, la manera en que consiguen alimentos, la manera en cómo consumen ese alimento, cómo generan las herramientas, cómo las usan, la organización social no es tampoco una organización social basada en familias individuales, en estrategias monogámicas. Eso vino mucho más tarde. De hecho, es un invento de la última fase de la evolución. Pues ya lo habéis oído, una exclusiva más de las que nos aporta Manuel Domínguez Rodrigo. Dolores Mora nos pregunta, ¿los restos encontrados en los yacimientos a quién pertenece? ¿Permanecen en Tanzania para su estudio o son llevados hasta Europa, por ejemplo? Sí, los restos de homininos son obviamente patrimonio. Los restos fósiles que se encuentran en todos estos yacimientos son patrimonio del país en el que se encuentran. Entonces está claro que ellos tienen la potestad primera y última en la gestión y en la utilización de estos restos, ¿no? Todos estos restos quedan siempre en ese país. Antes decía que nosotros no trabajamos de manera intensa porque tenemos que terminar la campaña con la mayor cantidad de información posible y eso significa que sabemos que nuestros restos van a quedar en Tanzania, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante poder estudiarlos lo máximo posible. En determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando nosotros organizamos la única exposición que se ha hecho en el continente europeo con fósiles auténticos de Tanzania, que de hecho pasó también ahí por Cosmocaixa, hace, no me acuerdo si 5 años aproximadamente. En ese caso en concreto, el gobierno tanzano se involucra de manera directa en conceder permisos para que esos materiales y esos fósiles puedan salir de ese país. También en circunstancias excepcionales, cuando se necesita un proceso de restauración muy intensivo o un proceso de escaneado, también el país puede dar permiso para que eso salga y suele salir normalmente con un representante de antigüedades del país que lo trae, lo gestiona, lo manipula y lo lleva de nuevo de regreso a. Pero por esencia todos los fósiles permanecen. Eso es bueno porque los tiempos han cambiado. Ya se ha acabado aquella época de ir y expoliar y realmente pues ahora se valora el patrimonio de cada uno de estos países. Vamos con el tiempo muy justo. Sí que hoy estamos alargando un poco más por los problemas que han habido al inicio, pero vamos a tener que seleccionar un par o tres de preguntas. Disculpad a los que no os puedo coger las vuestras, pero es porque vamos muy mal de tiempo. Yo creo que una buena pregunta, porque es un tema que siempre aparece cuando hablamos de comportamiento humano. Jordi Gurrera nos pregunta, ¿se han encontrado restos de fuego en vuestras excavaciones? ¿Con qué antigüedad aparece por primera vez el uso del fuego?
Pues esta es otra de esas preguntas que nos invita a especular, pues como lo del el pelo en la piel o el lenguaje, como había mencionado anteriormente. Vamos a ver, el fuego deja restos que son susceptibles de ser interpretados de varias maneras. Sí, en Olduvai no hemos encontrado ninguna traza, ningún resto de fuego. Sabemos que ha habido fuego porque hay biomarcadores en los sedimentos que indican que en algún momento se quemaron hierbas, posiblemente de forma espontánea en el paisaje, lo cual es muy frecuente en las sabanas africanas. En Covifora existe un yacimiento, que es el FXJJ20, que tiene 1,5 millones de años, que tiene 2 o 3 estructuras de combustión aparentes, pero que tampoco se puede descartar el hecho de que podrían ser naturales. ¿De acuerdo? Hasta ahora, hasta la fecha, la evidencia más antigua que tenemos en el continente africano de una probable manipulación de fuego viene de Sudáfrica, de 1 millón de años, ¿no? La cueva de Ponderosa. Bien, dicho esto, es verdad que todos cuando hablamos de la utilización del fuego estamos pensando en que es básico para un elemento fundamental y muy humano como es el origen del cocinado de alimentos. Y lo que nosotros estamos viendo ahora mismo es la posibilidad de que en la primera fase de la evolución humana hubiera un momento en que se pudiera haber cocinado sin que todavía los homininos hubieran hecho utilización del fuego. Y esto surge a raíz de un descubrimiento que realizó una investigadora de nuestro equipo, Ainara Sistiaga, que localizó en una zona en concreto de 1,7 millones de años de Olduvai, donde hay una densidad brutal de herramientas líticas y de fósiles de animales, descubrió que el único rasgo de ese paisaje nos llamó la atención porque una vez que reconstruimos el paisaje vimos que era muy abierto, era un entorno muy fluvial, donde no había básicamente ni árboles, había poca hierba y sin embargo había mucho animal y había mucha herramienta lítica. Lo que ella detectó fueron biomarcadores moleculares pertenecientes a bacterias que viven en concreto en ambientes termales muy elevados. Es decir, que posiblemente los homininos estaban utilizando estos ambientes, pues nada sería más sencillo que simplemente depositar una carcasa animal en una fuente termal y la tienes cocinada en cuestión de minutos. Entonces, posiblemente ese gesto que estamos empezando a ver en esa zona, lo estamos intentando estudiar en otras zonas donde hay yacimientos a ver si es más recreativo. Realmente este es un dato interesantísimo porque cuando me desplazo hasta zonas volcánicas como las Islas Galápagos he visto varias veces a la gente local cocinando con realmente pues aprovechándose pues de la actividad volcánica, ¿no? de las zonas con actividad termal, etcétera. Vamos a acabar con una pregunta muy interesante que nos plantea Joan Rodríguez. Dice, ¿qué opinas de la salida de África por el estrecho de Gibraltar? Lo digo por Orce, sobre todo. ¿Se podrían relacionar las poblaciones de Olduvai con la primera salida de África? A la segunda diré que no necesariamente. Es decir, en Olduvai tenemos un registro que llega casi hasta 2 millones de años y ahora sabemos que en esa fecha posiblemente ya tenemos evidencias de que se está empezando a salir del continente, se ha salido ya del continente africano. De hecho, hay cronologías de 2 millones de años que están en Asia y que son buenas, ¿no? Entonces hay que buscar un momento anterior posiblemente para la salida de África. Con respecto a lo del estrecho de Gibraltar, eso también es muy problemático, porque es verdad que las corrientes lo hacen muy complicado, pero hay que pensar que las corrientes han variado a lo largo de los últimos 2 millones de años y que en un momento determinado, ahora mismo sabemos que tenemos presencia humana en toda esa franja septentrional del continente africano en fechas que se van casi a 2,5 millones de años. Es decir, la evidencia arqueológica del norte de África viene a ser similar cronológicamente a la evidencia que tenemos en el este de África. Luego es muy difícil pensar que estos homininos que han estado viviendo durante cientos de miles de años en ese borde litoral y que veían, seguramente porque en los momentos más áridos, más frescos, había seguramente mucho menor espacio con agua entre África y la península ibérica, es muy difícil pensar que no lo hayan intentado y que lo hayan logrado a lo largo de 1 millón de años, que es la fecha que tenemos de margen entre la presencia más antigua humana en el norte de África y la presencia más antigua documentada en Orce, en el sur de la península. Muy bien, Manuel. Entonces, creo y bueno, he mentido porque como voy a robarte un minuto porque Albert Massana nos pregunta ¿qué restos animales no humanos encontráis? Simplemente si en un minuto nos podrías hacer un pequeño listado, ¿no? de las faunas que encontráis asociadas con estos homininos de Olduvai.
Las faunas que tenemos asociadas dependen también del momento cronológico. Los yacimientos más antiguos, los que están próximos a 2 millones de años, lo que encontramos son muchos antílopes de agua, tenían preferencia por los waterbacks. Hay también gacelas pequeñas, los antidorcas, los springboks. Tenemos unos antílopes de tamaño medio, que son los parmularios, que se parecen a los topis modernos. Estos eran el menú básico de estos homininos que nos lo encontramos reiteradamente en uno y otro yacimiento. Si nos vamos a partir en fechas más recientes, a partir de 1,7 millones de años, 1,5 millones de años, nos vamos a yacimientos como FLK Oeste o yacimientos como BK, que son del lecho 2. Ahí es un momento donde los grupos humanos han tenido que evolucionar a ser muy grandes, porque están haciendo incidencia muy reiterada en animales de gran tamaño, animales que tienen más de 1000 kilos de peso. Encontramos con mucha frecuencia restos de hipopótamo manipulados por homininos, restos de elefantes, restos de cibaterio, que son ese giráfido que en realidad no se parece a una jirafa, pero que está emparentado filogenéticamente con ella, grandes, animales que van de 1200 a 1900 kilos de peso. Es decir, que hay un repertorio muy variado que va, obviamente, fluctuando a lo largo del tiempo, según van cambiando los paisajes y según van evolucionando los seres humanos. Pero en esa fase basal, básicamente esto. Y luego, sí es importante decir que en el Dubái sí tenemos ya representados todo el repertorio de carnívoros clásicos del ecosistema de sabana actual. Tenemos a los leones modernos, tenemos los leopardos, hay ya muy poca incidencia de los célidos de dientes de sable, tenemos las hienas, es verdad que todavía no es la hiena moderna, pero se parece mucho, de hecho, a nivel de dentición es muy parecido, que se ve en ella. Es decir, que son ya un grupo de animales no tan exóticos como los que había en los primeros 3 millones de años de evolución humana, por ejemplo, en la India. Y sí eran bastante mal vistos. Pues Manuel, muchísimas gracias, Manuel Domínguez Rodrigo, por atendernos desde la Rice University en Houston y deciros pues a todos los seguidores y seguidoras de las Live Talks del Museo de la Ciencia Cosmo Caixa, pues que este ciclo empieza en este septiembre, pero que tendréis a nivel mensual pues otros temas y otros ponentes. Muchísimas gracias, Manuel, ha sido interesantísimo y sobre todo agradecerte una cosa, y es el hecho de que nos has aportado no solo información, podríamos decir, bibliográfica de las que ya tenéis publicadas, ¿no?, sino que nos has aportado datos también novedosos y exclusivas que te agradecemos enormemente y que seguro que nuestros oyentes lo habrán sabido valorar muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jordi, por haberme invitado. Espero verte en breve en Old Dubai. La próxima vez que pases, házmelo saber para asegurarme que esté allí. Y gracias a todos los oyentes por habernos escuchado. Pues muchas gracias. Nos vemos pronto.